Hola, ¿cómo están? Les quiero preguntar, ¿recuerdan Accel World? Sí, ese anime del mismo autor que SAO y que era mejor que SAO en todo aspecto, pero que tristemente nunca pudo tener secuela. ¿Les gustaría saber qué pasó después del anime? ¿Son demasiado flojos para leer la novela o no tienen tiempo? Entonces este video es para ustedes. Mi idea es hacer un resumen de cada volumen mientras yo mismo voy leyéndolos, pero dependerá de ustedes. Si este video tiene mucho apoyo y lo comparten, sacaré el del siguiente volumen, y así hasta terminar con todos los que tengan traducción al español. De antemano les pido que dejen su like y también si quieren algún comentario, porque de verdad hacer esto requirió un enorme esfuerzo de horas para que quede bien, y realmente me gustaría saber si es que están contentos con el resultado. Antes de empezar, les aviso que estaré resumiendo el volumen 6 de la novela ligera. En realidad, el anime terminó en el volumen 4, pero el 5 está disponible en TMO en formato de manga, ya que ese volumen fue el último que adaptó. Solo tienen que empezar a partir del capítulo 25. O, si lo prefieren, en el canal de Finales de Animes y Más encontrarán un resumen de 3 minutos muy bueno que abarca solo esa parte. Ahora sí, comencemos. Durante el prólogo, Haruyuki da un repaso de las reglas principales de Accel World, mientras se encuentra pensando qué será de su futuro, debido a que, como él mismo explica, se encuentra en la ciudad de Chiyoda, que es comúnmente usada por los Burst Linkers para entablar negociaciones, debido a que se encuentra en medio del Palacio Imperial, y gracias a eso, como muy pocas personas tenían acceso a esa zona, no podía ser usada para los combates regulares. Allí habla un rato con Kuroyuki Hime y Fuko dentro del auto de esta última, debido a que a partir del año 2040 un estudiante de 16 años puede conducir legalmente. Mientras se encontraba reflexionando sobre el miedo a que las cosas cambien, recuerda que la reunión a la que se dirigen es entre los 7 reyes de color puro, los cuales van a debatir sobre el regreso de la Sociedad de Investigación sobre la Aceleración, alertados gracias a la aparición de Black Vice en el combate del arco anterior contra Tusk Taker, pero más importante aún, sobre el regreso de la Disaster Armor en el avatar de Silver Crow. Antes de entrar, Kuroyuki Hime le dice a Haru que no tenga miedo, pues ella lo defenderá públicamente para que su castigo no sea el Judgment Blow, que recordemos era una habilidad de los maestros de Legión para desinstalar a la fuerza el Brain Burst de cualquiera de sus miembros. Luego de eso, entre susurros y palabras de cariño, continúan hablando, hasta que Fuko se avergüenza demasiado y le jala una oreja a Haruyuki para que ambos paren de hacer eso. Justo antes de iniciar, Fuko tranquiliza a Haru diciéndole que estarán en condición de espectadores, por lo que ni usando el Incarnate System podrán dañarlos, a diferencia del accidente con Rust Jigsaw. Entonces llega la hora pactada y los tres hacen la aceleración, apareciendo en un campo con las letras de fuego diciendo: una luz verde amarillento llenó el extraño cielo. Azulejos negros azulados se establecieron sobre el terreno. Edificios proyectados decoraban el lugar, y una densa niebla fluía entre ellos. Era el escenario de la ciudad demoníaca. En ese escenario ven dos triángulos grises que apuntan hacia una dirección específica, la cual intuyen que es el lugar de reunión en donde el Rey Azul haría de anfitrión, con una cuenta regresiva programada desde 1800 segundos. Entonces, Black Lotus les advierte que todos habían quedado en llegar antes de que transcurran 100 segundos de esa cuenta, por lo que empiezan a correr para llegar a tiempo. Una vez ahí, subiendo a lo alto de una colina, se encuentran con el Rey Azul, Blue Knight, que es por el momento el único presente, rodeado de un montón de cilindros. A pesar de que Silver Crow recuerda todos los apodos intimidantes con los que las personas se refieren a él, una vez entabla conversación con Lotus, se da cuenta de que en realidad es un tipo más bien informal. Sin embargo, esa naturalidad es tomada de mala manera por la escolta del Rey Azul, que se compone de dos avatares femeninos de samurái, llamadas Cobalt Leaf y Manganese Sheet,
Luego de un intercambio de palabras entre ellas y Raker, se ponen a taladrar los cilindros que había para crear asientos para cada uno de los reyes invitados. Silver Crow se intimida un poco, pero es rápidamente reprendido por Raker. Entonces aparecen súbitamente Scarlet Reign y Blood Leopard para unirse a ambas legiones como los representantes de Prominence, la Legión Roja. Luego, de la nada, una voz se burla de que Reign no sea de un color puro. La voz proviene de una muñeca que se revela como el Rey Amarillo, Yellow Radio, disfrazado de la misma forma que Kuroyuki Hime mientras estuvo exiliada de Accel World. Luego aparece el Rey Verde, Green Grande, sin hacerse notar mucho, y estaban intercambiando insultos burlones entre ellos cuando de repente aparece en la sala una presencia especialmente intimidante. La Reina Púrpura está aquí. Haruyuki recuerda toda la historia de trasfondo de los reyes y Fuko le recalca que ella es la que más odio les tiene y de quien más deben cuidarse por lo que pasó con Red Rider. Entonces Purple Throne le lanza un par de amenazas a Black Lotus mientras empuña en su mano derecha un báculo. Aquí Skyraker nos tira una información importante. Ese báculo que la reina sostiene forma parte de las Seven Arcs, un conjunto de armamentos mejorados que son superiores a los demás. La Reina Púrpura posee a The Tempest, el Rey Azul posee a The Impulse y el Rey Verde a The Strife. Estaba por decirle cuál era el último armamento conocido cuando son interrumpidos por Aetherbind, una Burst Linker de la región púrpura que le insinuó a Kuroyuki Hime que Nega Nebulus, la Legión Negra, únicamente sigue en pie porque los reyes así lo han querido, ya que si se lo propusiesen, podrían destruirlos entre todos. Sin embargo, justamente Skyraker le dice que si eso fuese cierto, ya lo habrían hecho. La realidad es que cada vez menos Linkers buscan unirse a una de las principales legiones, y buscan armar pequeños grupos o ser solitarios, buscando rebelarse contra la autoridad de los reyes. Por lo que, en proporción, la ventaja que tienen las 6 legiones con respecto al resto de usuarios del Brain Burst es realmente poca, y justamente esos usuarios están en duda de si apoyar o no a la Reina Negra. Sin embargo, dejan la conversación ahí, y la Reina Púrpura ocupa su asiento en el grupo. No obstante, Haruyuki se da cuenta que falta la Reina Blanca, a lo que Kuroyuki Hime le susurra que ella no vendrá, y enviará en cambio a un representante. Entonces, acto seguido aparece el representante de la Legión Blanca, Oscillatory Universe, identificado como Ivory Tower. Entonces, la reunión da comienzo, y recopilan la principal información que tienen sobre la Sociedad de Investigación de la Aceleración. Primero, entran en un debate sobre si anunciar o no el Incarnate System públicamente, pues hasta ese momento era un conocimiento muy cerrado entre los reyes y sus personas más allegadas. Pero dado que Ross Jigsaw lo mostró al mundo entero, corren el riesgo de que muchos Linkers lo usen mal y desaten la destrucción en Accel World. Luego, repasan a los miembros conocidos: Ross Jigsaw, quien causó el caos durante la carrera espacial; Dusktaker, que perdió todos sus puntos en la pelea con Cian Pyle; y Black Lotus estaba por nombrar a Black Vice cuando Nico los interrumpe, demandando que se arregle primero el problema del regreso del Chrome Disaster. Nos ubicamos 2 días después de la reunión que ya se llevó a cabo. Haru se encuentra dormitando en plena clase y pensando sobre lo que había pasado ayer. Resulta que, luego de regresar a su casa, Yuniko fue a hablar en privado con él y le dice que lamenta la forma en cómo sacó el tema, pero Arita la tranquiliza, diciendo que sabe que lo hizo con buena intención para evitar que los demás reyes sean los que lo hostiguen a él y a la legión sobre el tema. También aclaran los sentimientos de ella sobre que Haru tenga el Chrome Disaster, pues Nico no le guarda rencor porque ahora él lo tenga. Más bien, le confiesa que si Cherry hubiera peleado en contra de la armadura como él, lo hubiera protegido de los demás reyes. También hablan un poco sobre cómo Scarlet Reign admira a Skyraker y le pregunta a Haruyuki si sabe la razón por la que Blood Leopard decidió no subir más allá del nivel 6. Ante la negativa de Crow, Nico le confiesa también que ve a los demás reyes como monstruos, debido no solo a su presencia sino también a su decisión de aferrarse al estado en el que actualmente se encontraba el juego. Finalmente, la conversación termina con Nico haciéndole prometer algo raro a Arita,
Si se diera el caso de que uno perdiese su Brain Burst y viesen un nombre desconocido en la libreta de coincidencias del Neurolinker, tendrían que enviarle un correo antes de que se borrasen sus datos. Entonces, se para en seco el recuerdo, pues el profesor de Haru le llama la atención y le pregunta si se ofrece como voluntario para algo que Haru desconoce. Como ahorita no tiene idea de lo que está hablando, acepta para no quedar mal, pero resulta que gracias a eso termina formando parte del nuevo comité de tutela. Más tarde, Chiyo y Taku le reprenden por eso, pero en su conversación descubrimos las decisiones finales de la reunión de los reyes. Con respecto a la sociedad de aceleración, simplemente los observarán, pero con respecto a Haru, le impusieron un periodo de 7 días para que haga un proceso de purificación. En caso de que fallase, todos los Burst Linkers lo atacarían en el momento en que lo hubiesen conectado a la red global. Gracias a haberse convertido en voluntario, Haru tiene que quedarse después de clases a limpiar un corral para un animal que llegará en unos días a su escuela. Luego de estar ahí un rato y asumir el papel de delegado incluso, se encuentra sorpresivamente con una niña de aproximadamente 10 años llamada Utai Shinomiya. Llega al lugar ofreciéndose voluntariamente a ayudar. Debido a que tenían pocos minutos para terminar, decide aceptar su ayuda, pero en el transcurso del tiempo se da cuenta de que la chica escribe a una velocidad increíblemente rápida para su edad. Además, luego de un accidente con la manguera, se da cuenta de dos cosas. La primera, que la niña no puede hablar normalmente, y era por eso que escribía tan rápido. Y la segunda, que no tenía consigo su Neurolinker, pero que por un rectángulo de texto que apareció frente a él, mostraba que tenía un BIC instalado, por razones médicas, o sea, un Brain Implant Chip del mismo tipo del que tenía Nomi. Luego le explica más a detalle su condición de salud, y al terminar ambos van al salón del consejo estudiantil, pues Shinomiya le dice que conoce a alguien y había pedido su ayuda para limpiar, pero que ya no era necesario. Arita, al acompañarla, se da cuenta que era Kuruyuki Hime, de quien hablaba, y esta misma le revela que Utai es una Burst Linker que formó parte del Nega Nebulous original. Shinomiya y Kuruyuki Hime hablan casualmente un rato, hasta que tocan el tema de la disolución del Nega Nebulous original, y sorprendentemente Utai se echa en parte la culpa por este hecho. Ante la perplejidad de Haruyuki, en un primer momento, Kuruyuki Hime prefiere dejar el tema en el olvido, pues según las palabras de la reina, aferrarse a algo que se perdió no es responsabilidad ni algo que le corresponda a los miembros actuales de la región. Sin embargo, ante la insistencia de Utai, porque Arita tiene derecho a saber qué es lo que pasó, y al mismo tiempo la reflexión personal de Kuruyuki Hime sobre que el continuo reencuentro con sus ex compañeros ha cambiado las cosas, decide contárselo. La verdad era que Black Lotus no había desaparecido inmediatamente después de decapitar a Red Rider, como originalmente Arita había creído, pues llegó a conectarse una última vez para dejar las cosas arregladas en su legión antes de irse. Eso básicamente consistía en darles a sus miembros un gran porcentaje de sus puntos, nombrar un nuevo líder y luego irse tranquila. Sin embargo, la propia Utai en compañía de otros 3 Burst Linkers tuvieron una idea muy diferente. Pero primero, estos Linkers, que en conjunto eran conocidos como los Elementos, debido a que eran los 4 sublíderes de Nega Nebulous y coincidentemente sus avatares representaban 4 elementos diferentes, estaban conformados de la siguiente forma. El aire era Skyraker, fuego era la propia Utai Shinomiya con su avatar Ardor Maiden, el cual pudimos ver brevemente en la película. Finalmente, el agua y la tierra por ahora los dejaremos como incógnita. De cualquier manera, la propuesta que presentaron fue inesperada, pues en base a la información que tenían, se les ocurrió que podría haber otro modo de terminar Brain Burst, además de llegar a nivel 10. Esto gracias a que, aunque antes vimos que el Palacio Imperial era impenetrable estando en un campo de batalla normal, este no era el caso si se accedía a él por medio del campo neutral ilimitado. En ese caso, sospechaban que las 4 puertas que rodeaban el castillo podrían ser abiertas y terminar el juego. Esas sospechas se veían aumentadas debido a que las puertas estaban fuertemente custodiadas por 4 enemy de clase Super, la más poderosa de todas. Por si no lo recuerdan, los enemy son los monstruos que los Burst Linkers podían cazar estando en el campo neutral ilimitado, y al derrotarlos se recibía una ínfima cantidad de puntos, pero a cambio se corría mucho menos riesgo que en combates singulares o dobles.
La razón era que se armaban grandes grupos para cazar a uno solo de estos, y por ejemplo, el que Haruyuki vio siendo cazado en su primer viaje era de clase bestia. Los enemy se dividían en clase bestia, los que eran el objetivo de los grandes grupos de linkers comunes, clase leyenda, que eran 10 veces más fuertes que los bestia, e incluso el Rey Azul se ganó su fama de asesino legendario por derrotar a uno él solo, y finalmente los clase super, los cuales eran tan poderosos que se los llamaba comúnmente como los dioses de Accel World, y ni siquiera juntando a los 7 reyes contra uno solo serían capaces de vencerlo. Entonces Kuroyuki Hime termina de contar la historia, y pese a que intentó detener a su legión, todos la obligaron a participar en el asalto. Entonces, una vez ahí, apenas duraron 2 minutos hasta que toda la legión fue destruida por los dioses. Sin embargo, el término intriga a Haruyuki, pues claramente no se les desinstaló el Brain Burst a todos, o Utai no se encontraría ahí. Aún con esa duda decide no preguntar más, y luego de una vergonzosa escena donde Haruyuki ve a Kuroyuki Hime desnudarse, acompaña a Shinomiya hasta su casa, aunque cuando estaban a punto de despedirse, ella decide comprobar por sí misma sus habilidades en batalla y ambos hacen Burst Link. Arita escoge una batalla doble para no tener que enfrentarse a ella, recordando que como mínimo tiene un nivel parecido a Skyraker, a la que ni se acerca en fuerza en este momento. Curiosamente, en el emparejamiento les toca contra un par de rivales de la Legión Verde. A uno de ellos Haru ya lo conocía previamente por haber formado pareja con Ash Roller para este tipo de duelos. En un principio se dividieron para pelear, y Silver Crown le toca enfrentar a Bush Utan. Como antes le había ganado fácilmente, Haru se confía y parece que volverá a repetir el resultado, cuando de repente, en un momento del combate, Utan pronuncia las palabras activar modo IS, lo que hace que un ojo se posicione en su pecho y a la vez brille la misma luz que cuando Haru activaba su Laser Sword, por lo que resulta que el propio Utan le explica que es un armamento mejorado llamado Incarnate System Mod Training Plug-in o Kit ISS. Por lo tanto, es muy fácil para Crow deducir que se trata de una forma artificial de activar el Incarnate System. Gracias a esa habilidad, logra quitarle mucha vida, pero Haru trata de convencerlo que usar el sistema sin haberlo dominado trae consecuencias terribles. Estaban en eso cuando regresa Ardor Maiden, luego de acabar fácilmente con su oponente y diciéndole a Arita que también él poseía dicho artefacto. Entonces Utai le pregunta quién fue el que le dio ese armamento a Bush. Ante su negativa, debido a que fue distribuido en secreto, le propone entonces purificarlo del armamento, ya que es un parásito, pero este se niega, por lo que luego de que Silver Crow lo contenga unos segundos, Maiden carga su habilidad y quema todo el campo en el proceso, ganando el combate. Días después de lo ocurrido, y aprovechando que había aparecido Ash Roller en la lista de rivales disponibles, mientras Haruyuki buscaba oponentes, este último le dice para activar el modo silencioso del Brain Burst durante su pelea, para conversar en privado acerca de lo ocurrido. Luego de contarle lo del kit ISS, Roller no se ve muy sorprendido, pero sí algo decepcionado porque veía a Utan como un hermano. Y de hecho, le comenta que había escuchado rumores de que en Edogawa, que quedaba al lado opuesto de Shibuya, se había propagado tecnología extraña que se la describía como una copia del Chrome Disaster. Ante el horror de Haruyuki, ambos conjeturan que el mecanismo puede reproducirse como una plaga, y que, además, podría hacer que los Linkers sufriesen en masa los efectos secundarios del sistema encarnado. Finalmente, la conversación termina con Ash diciéndole que en general, la comunidad de Brain Burst está en desacuerdo con el castigo que le impusieron los reyes, pues era gracias a él que pudieron salvarse de Jigsaw después de todo, mostrándole su apoyo. De vuelta en el corral, Haruyuki continúa ayudando a Utai con el traslado del búho que iba a llegar a la escuela. Luego de terminar, van a su apartamento para tener la reunión donde ella le dirá a toda la legión cómo purificar el Chrome Disaster. Una vez ahí, llena de nostalgia y cariño, Fuko recibe a Utai con abrazos, reencontrándose luego de mucho tiempo. Luego de comer, Kuroyuki Hime les dice que solo ellas tres se conocieron en la vida real, en los viejos tiempos, y que para empezar con el proceso tienen que liberar el avatar de Shinomiya del campo ilimitado. Explicándose mejor, entre los tres miembros de Nega Nebulus explican cómo es que sucedió el asalto al castillo del que antes escuchamos escuetamente. Resulta que toda la legión se dividió en grupos para poder enfrentarse a los dioses. Ahí escuchamos la descripción de los cuatro: Susaku, de quien se encargó Utai,
Byakko, que estuvo a cargo de Raker y Lotus, Genbu a cargo de Graphite Edge, quien era el elemento de tierra, y finalmente Seiryu a cargo de Aqua Current, el elemento de agua. Taku interviene entonces y les explica que existe una quinta forma de perder todos tus Burst Points, además de las que ya se conocían: Infinite Enemy Kill, que era justamente a lo que se arriesgó el grupo de Lotus, pues si entrabas en el territorio de un enemy y no tuvieras la fuerza para cazarlo, este te mataba infinitamente hasta que perdieras todos tus puntos. Sin embargo, resulta que Kuroyuki Hime había tomado sus precauciones para que el asalto no termine como un suicidio masivo, gracias a Fuko, pues en conjunto idearon conectar todos los Neurolinkers a un servidor, de modo que si una sola de las personas que estaban ahí lograba escapar, podría enviar un mensaje a todos los Neurolinkers de la Legión, desconectando a todos de Accel World. Este método, sin embargo, tuvo sus consecuencias. La primera fue que Aqua Current, Graphite Edge y Ardor Maiden quedaron sellados en el campo ilimitado, ya que a pesar de escapar por ese método, ya no podían conectarse al campo, pues como si fuera una partida guardada, volverían a las puertas de los dioses y sufrirían el Infinite Enemy Kill. Y la segunda, que los demás Linkers que lograron escapar de manera normal, quedaron al borde de la muerte por la cantidad de puntos que perdieron pese a no quedar sellados. Por lo tanto, con su dispersión y la desaparición de Black Lotus, el clan Neganebulus dejó de existir. Luego de terminar la historia, Kuroyuki Hime de nuevo intenta echarse la culpa, pero entonces Utai trata de decirles que ella fue engañada por alguien, y cuando estaba por decir de quién se trataba, Kuroyuki Hime y Fuko la cortan en seco como si fuese algo especialmente privado que no quisieran recordar. Al final de todo, Shinomiya cuenta que se reencontró con Kuroyuki Hime debido a la solicitud para donar al búho a la escuela Umesato, respondiéndole ella en persona y poniendo sus condiciones, recordándole divertidamente lo impaciente y grosera que podía llegar a ser. Entonces se pone a llorar por lo mucho que la extrañaba y Kuroyuki Hime le pide volver a unirse a Neganebulus para rescatar su avatar y purificar a Haru. El día pactado llegó, todos entran al campo ilimitado y toman la misma medida de seguridad que en el asalto a los dioses. El plan es simple, primero Xianpael se quedará esperando en el portal de la salida del campo más cercana al castillo. Una vez ahí, lanzará su habilidad especial y saldrá inmediatamente para avisar a Utai que se conecte. Eso dará aviso a los demás, por lo que en segundo lugar Raker impulsará en el aire a Crow hacia la puerta, todo lo que pueda hasta que se quede sin energía. Una vez ahí, caerá y lo protegerá con su habilidad encarnada de ser necesario, mientras en el lado opuesto y estando lo más alejada posible, Black Lotus se pone cara a cara con Suzaku para distraerlo. Ante la prolongación de la batalla, Lime Bell curará a ambas, mientras Silver Crow vuela para alzar a Ardor Maiden, sacándola del territorio de Suzaku. En caso algo saliese mal, Bell tiene la tarea de escapar a la salida cueste lo que cueste, para enviar el mensaje y sacar a la fuerza a todos de Accel World. El plan sale relativamente bien, e incluso Haruyuki queda impactado por el enorme poder de la habilidad encarnada de Black Lotus, que dispara una enorme lanza hacia Suzaku llamada Vorpal Strike. A pesar de que llama la atención del ave cuando Silver Crow llega a divisar a Ardor Maiden, esta le grita que se salve a sí mismo y escape. Haru queda perplejo por lo que acaba de oír, y entonces al voltear vio que el ave estaba apuntando sus llamas a larga distancia hacia él. Siendo consciente que un golpe directo lo mataría, toma la decisión de salvar de todos modos a Maiden, y pese a que su barra de salud baja mucho, logra sorprender al ave, pero al no tener otra opción, se dirige a toda velocidad hacia la puerta que de manera increíble se abre, dejándolos pasar y logrando sin querer lo que el Neganebulus original no fue capaz de hacer: entrar al Palacio Imperial.